Llegamos a nuestra tercera sesión y el título de esta sesión es La prioridad de la enseñanza de la palabra. La prioridad de la enseñanza de la palabra. Y puede parecer un título y un tema de perogrullo, pero realmente el fundamento es fundamental. La prioridad de la enseñanza de la palabra es parte del fundamento y muchas veces se pierde esto de vista y ahí empiezan los problemas. Vivimos en una época en la que las prioridades son más importantes que nunca. ¿Por qué? Porque tal como funciona la sociedad, vivimos en un ritmo frenético, desenfrenado y por lo general vivimos gobernados por lo urgente en lugar de lo prioritario. ¿No es así? En 1989 se publicó un libro de Stephen Covey que se titulaba Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Este libro fue y es un bestseller. En una década habían vendido más de 10 millones de copias, se había convertido en libro de cabecera de personas ocupadas, ejecutivos, cualquiera que quisiera obtener su vida en orden. Y en este libro, que leí hace unos años, uno de los 7 hábitos que relataba, que eran hábitos sencillos, tampoco ahí se frió la cabeza con estos hábitos, pero realmente eran muy prácticos, y uno de ellos era, lo primero debe de ser lo primero. Bueno, es así, en otras palabras, la importancia de las prioridades. Sí, nos reímos, no es una frase ahí rimbombante, pero en la práctica, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Lo primero es lo primero? ¿O cuántas veces lo primero no ocupa el lugar que debería de ocupar? Y lo urgente toma el lugar de lo prioritario. Posteriormente, sí, este tipo de libros ha proliferado. No es de extrañar encontrar artículos en Internet de diversos tipos e índoles que no te dan 7 hábitos, te dan 70 para tener la vida en orden. Bueno, Jesús, a quien hemos de imitar finalmente, sin tener este tipo de libros ni que los necesitaba, tenía su vida en orden. Y al final muchas veces pensamos, ¿verdad?, en pasajes que repetimos y sabemos, por ejemplo, 1 Corintios 11:1, cuando Pablo les dice a los corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O Filipenses 3:17, cuando les dice a los hermanos y en Filipos, imitarnos a nosotros, él y los que servían junto a Pablo, y los que nos imitan a nosotros. Y alguien puede pensar, bueno, qué orgulloso tal vez, o qué prepotencia de Pablo. No, siempre es en el marco de según imitamos a Cristo, porque en Filipenses 3:17, justo antes, había dicho que lo más valioso en su vida era Cristo, que todo lo demás era basura. Y no solo eso, sino que él no lo había alcanzado ya, pero proseguía la meta del llamado supremo de Cristo, por lo que le había alcanzado. ¿Cuál es esa meta final? La meta final es ser como Cristo, que sucederá en la glorificación. No, Pablo no era perfecto como ninguno de nosotros, pero según imitaba a Cristo, era digno de ser imitado. Finalmente somos imitadores de Cristo. Pero a veces nos quedamos en cuestiones periféricas, importantes. Pero hay que ver el ejemplo de Cristo, cómo Él tenía las prioridades claras y hemos de imitarle a Él como su iglesia y como sus siervos, para ser siervos fieles. Y este pasaje, Marcos 10, versículo 1, tan solo un versículo, nos muestra la prioridad ministerial de Jesús, pero según vamos a ver en nuestro estudio, repetida en diversos lugares de las Escrituras y del Evangelio en la vida de Jesús. Fíjate que dice ahí Marcos 10:1. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes alrededor de él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. El comienzo del capítulo 10 de Marcos nos muestra un hecho que en una lectura fugaz puede pasar desapercibido, pero que realmente reafirma la prioridad ministerial de Jesús, y no es otra que la enseñanza. El principio del versículo 1 nos sitúa en el contexto inmediato cuando comienza diciendo levantándose de allí. ¿De dónde se levanta? De la casa de Capernaum, donde había estado enseñando a sus discípulos, capítulo 9, versículos 33 y 35. Él venía de una especie de retiro con sus discípulos. A partir de Marcos 6:30 se va
para tener un tiempo a solas con sus discípulos y enseñarles, y había tenido que salir de Galilea porque las multitudes le seguían a todas partes. De allí se fue a Tiro, a Sidón, Decápolis, Betsaida, Cesarea de Filipo con sus discípulos. Eso ocupa el capítulo 7, el capítulo 8, hasta el capítulo 9, 29. Pero ¿qué sucede? A cada lugar que llegaba Jesús, le seguían las multitudes y se congregaban buscando milagros y curaciones, principalmente en esta sección del Evangelio. Irónicamente, no es hasta que regresa a Capernaum, de donde había salido, tratando de buscar ese tiempo con los discípulos, que finalmente encuentra un momento de sosiego para enseñarles sobre diversos temas, o al menos que ha quedado registrado en su palabra. Están en una casa particular, no sabemos si es la propia o la de Pedro. Allí había sentado y se había dedicado a enseñarles sobre varios temas. ¿Qué les había enseñado durante ese tiempo? Marcos 9, 33 al 37, les había enseñado a sus discípulos cuál es la verdadera grandeza. Cómo, según Cristo, no es sobresalir orgullosamente quién es el mayor, por lo que discutían los discípulos, sino servir humildemente según los dones que Dios ha dado a cada uno. Además les había enseñado y dado instrucciones varias, pero en los versículos 38 al 41 vemos las alianzas ministeriales y al final él concluye: si no están contra nosotros, están con nosotros. No os preocupéis, seguid haciendo lo que os he encomendado. No os perdáis en batallas infructuosas que no van a ningún lado. No tengáis la piel tan fina. Y en esa ocasión también les enseñó sobre la seriedad del pecado, final del capítulo 9, 42 al 50, el peligro no solo en la vida de uno, sino de incitar a otros a pecar y cómo debían de concentrarse en vivir vidas piadosas que fueran de buena influencia. No es solo no ser tropiezo, sino ser una buena influencia piadosa. Así que después de enseñarles, se levantan de allí, dice el versículo 1, y continúa y nos muestra cómo llega a una nueva región. Dice: Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Jesús está de camino a Jerusalén, en ese camino se va de Galilea, se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, donde está la zona de Perea. Marcos no nos da mucha más indicación ni detalles, pero Lucas y Juan dedican varios capítulos a lo que es una mención en la primera parte del versículo 1 de Marcos 10. Lucas se explaya y va del capítulo 9 al 18 y Juan del capítulo 7 al 11, esta mención de un tercio de versículo, pero el enfoque de Marcos era otro. Llegan a esta nueva región, pero Jesús sigue con la misma prioridad. Y en este pasaje vemos dos hechos que reafirman la prioridad ministerial de Jesús. Dos hechos que reafirman la prioridad ministerial de Jesús. En primer lugar, el primer hecho que vemos que reafirma la prioridad ministerial de Jesús es que las multitudes se agolpan a su alrededor de nuevo. Las multitudes se agolpan a su alrededor de nuevo. Fíjate cómo prosigue el versículo 1, dice: y se reunieron de nuevo las multitudes alrededor de él. La forma en la que lo expresa da a entender que era algo recurrente, según estuvo en Judea y al otro lado del Jordán. Las multitudes seguían agolpándose a su alrededor por donde quiera que iba. Es interesante, además no dice multitud, sino multitudes. Una expresión recurrente en plural en Mateo y Lucas, pero es la primera y única vez que aparece en Marcos enfatizando que eran crecientes las multitudes. ¿Cuántas personas había allí? No sabemos. Pero multitudes. Mucha gente. No es la primera vez que hay multitudes alrededor de Jesús, porque dice el pasaje: de nuevo. De nuevo. Y esto puede pasar desapercibido. A veces leemos el pasaje y, leemos de pasada, ¿no? Pero esto es algo repetitivo en el Evangelio y en la vida de Jesús, y está ahí por algo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si repasamos simplemente en los capítulos precedentes de Marcos, un repaso a pájaro de las veces que Jesús estuvo rodeado de alguna multitud, es asombroso. Por eso ahí dice de nuevo.
Fijémonos, mueve los dedos, vamos a ir a mover a distintos pasajes de Marcos, si alguno no se duerme. Ya no es hora de la siesta, hermanos, la hora de la siesta era el taller. Si no aprovechaste, ahora ya se pasó la hora de la siesta. Marcos 1, 32 al 33. Fíjate, le trajeron a todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. No dice multitud, pero es evidente que ahí había mucha gente, toda la ciudad. Marcos 1, 45, después de que sana al leproso y le ordena que no diga nada a nadie, el leproso comienza a proclamar lo que Jesús había hecho, y Marcos 1:45 dice: a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Regresa a Capernaum, Marcos 2:1. Las gentes se enteran, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Sale a la orilla del mar, Marcos 2:13. Toda la multitud, ¿qué hace? Venía a él. Después de la confrontación con los fariseos por sanar al hombre de la mano seca, Marcos 3, 7 al 8, Jesús se va con sus discípulos al mar. Una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, venía a él. Marcos 3:20, tras elegir a sus discípulos, llega a casa, la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Capítulo 4 de Marcos, versículo 1, junto al mar, se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Marcos 5:21, tras el encuentro con el endemoniado gadareno, regresa al mar de Galilea, se reunió una gran multitud alrededor de él. Marcos 5:24, Jesús acompaña a Jairo, el oficial de la sinagoga, a su casa porque su hija estaba al borde de la muerte. Todos recordamos esta historia. Y dice, una gran multitud le seguía y le oprimía. Hasta tal punto que Marcos 5:31, cuando él nota que alguien le toca, sus discípulos le contestan y le dicen: ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién te tocó? A mí la pregunta sería, ¿quién no te está tocando, verdad? Tanta gente aquí, estamos como sardinas en aceite. Marcos 6:34, él vio una gran multitud. Llega a Genesaret, Marcos 6:56, donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades, campos, ponía a los enfermos en las plazas, y allí se juntaban las multitudes. Marcos 7:33, en Sidón tuvo que tomar al sordomudo aparte de la multitud. Marcos 8:1, en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, que esto da lugar a la alimentación de los 4.000 con 7 panes y unos pececillos. Cesarea de Filipo, lo mismo, Marcos 8:34. Al bajar del monte de la transfiguración, Marcos 9:14, vieron una gran multitud que le rodeaba. Ya me cansé de leer multitudes. Esto es recurrente. No está ahí por casualidad. Y de hecho, llegamos al capítulo 10 y dice, de nuevo, se quedó corto con de nuevo. Repetidamente, multitudes venían a él. Hasta 16 episodios al menos hasta este punto. Jesús era un experto en multitudes. Jesús no buscaba las multitudes buscaban a Jesús. Y en el final del capítulo 9, por fin había tenido ese tiempo a solas con los discípulos, alejado de las multitudes, pero ¿qué sucede enseguida? Vuelven a aparecer las multitudes. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué seguían y buscaban las multitudes a Jesús? ¿Qué tiene de denominador común todos estos pasajes que hemos visto a vista de pájaro? 2 razones principales. Primera, para ser sanados o resucitados. Segunda, para que expulsara demonios. Esas eran las principales razones por las que le buscaban, y las multitudes se congregaban. Y ya de regalo, en un par de ocasiones les dio de comer de manera milagrosa a miles.
No le seguían ni por su persona, quien era verdaderamente el Mesías, ni por su enseñanza, ni su mensaje. Las multitudes seguían una y otra vez a Jesús por las razones equivocadas, todas ellas comprensiblemente, humanamente hablando, pero finalmente egoístas y centradas en sí mismos, no en Jesús, no en sus prioridades. Podemos caer en el mismo engaño. Nosotros podríamos haber estado entre las multitudes, nosotros a veces estamos entre las multitudes, con nuestra agenda, con nuestras necesidades, con nuestra vista puesta en nosotros y perdemos de vista la prioridad de Jesús. Incluso acudimos a Jesús como un amuleto, un genio de la lámpara maravillosa o algo que necesitamos de Él. Primero. Y perdemos de vista quién es Jesús realmente. Muchas veces cuando viajo por razones ministeriales y me encuentro con alguien de otro lugar, casi siempre me hacen la misma pregunta. Antes o después, depende de dónde vayas, pero casi siempre. ¿Cuántos sois en tu iglesia? Yo pienso, ¿qué más da? Sinceramente. Eso no es lo importante. A veces nos animamos, ¿verdad? Y uno a la conferencia, está lleno o casi lleno, alguno ya se fue, está echando la siesta. Y nos animamos, ¿verdad? ¡Qué de gente! Aquí es el sitio donde tengo que estar. O no, depende, porque haya una multitud, haya mucha gente, no necesariamente es el lugar en el que tienes que estar. Esa no ha de ser la prioridad. Gracias a Dios por toda la gente que viene a escuchar la palabra, pero como decía al principio, en algunas de las primeras conferencias Berea éramos 10, 15, fue una conferencia excelente y haciendo lo mismo que hacemos ahora, y si la gente deja de venir, seguiremos haciendo lo mismo, si el Señor lo permite, porque queremos ser fieles a la prioridad de Jesús. Las multitudes es secundario. No nos dejemos deslumbrar por las multitudes. El Señor busca fidelidad. Al final es su obra. Esto prueba nuestra confianza en Él y nuestra teología y nuestras convicciones bíblicas. Voy a dedicarme a lo que el Señor me pide. Predicar el Evangelio, predicar su palabra, y esto lo pide no solo a los pastores, lo pide a cada creyente según Él nos da una oportunidad. Y confío en que la obra es del Señor. ¿Esto qué implica? ¿Y cuál es una de las aplicaciones más prácticas para todo creyente? Aunque no vea resultados, no me voy a desanimar. Porque no me voy a enfocar en lo externo. Me voy a enfocar en ser fiel al Señor y cumplir la prioridad que Él nos ha dado. Confío en su poder, confío en su palabra. El poder del Evangelio es la obra del Señor. El Señor en su tiempo dará fruto según quiera. Eso nos tiene que traer confianza. Dedicarnos a las prioridades independientemente de que haya multitudes o no. Y cuidado, porque a veces hay multitudes y eso es un problema. Muchas veces hay iglesias grandes que tratan de atraer a las personas con artimañas humanas y su prioridad es tener a la gente contenta y nadie se vaya, hacer la iglesia al gusto del consumidor, no según Dios, predicar mensajitos para cristianitos, edulcorar, aguar el Evangelio para que sea apetecible al hombre natural que está muerto en sus delitos y pecados. No ofender, no hablar del pecado, ni del juicio, ni del infierno, ni de los atributos de Dios que no son tan plácidos tal vez de escuchar para algunas personas o no tan de moda, porque la meta final es llenar un local o tener relevancia o cuántos seguidores tenemos en las redes sociales o cuántos están sentados en la iglesia. Eso no importa. Eso no importa. No quiere decir que si tienes menos en tu iglesia eres más santo, tampoco espiritual. Algunos lo llevan al extremo. Sí, somos pocos, eso es que somos muy fieles, muy espirituales. O no. A lo mejor sois pocos porque no predicáis la palabra tampoco. Es que eso no es importante. Estarán los que el Señor quiera. Tampoco juzguemos, uy, tienen muchos en esa iglesia, algo mal están haciendo. No. Están predicando la palabra, sean muchos, sean pocos, gloria a Dios por ello. Esa es la iglesia donde quieres estar.
para crecer, para madurar, para servir al Señor, ahí donde quieres que esté tu familia. No importa si son muchos, son pocos, no importa si tienen ministerio para los niños o tienen un niño en toda la iglesia. A veces la gente va a la iglesia por los hijos. Mal empezamos. Tienes que ir a la iglesia con tus hijos, pero no por los hijos. Bueno, voy a ir donde haya otros niños. Oye, yo lo entiendo, es mejor que haya otros niños, pero que haya palabra. Y si donde hay palabra y la prioridad son tus hijos, los únicos hijos, ahí ha empezado la escuela dominical. Ojalá vengan otros, y si no, pues una oportunidad de estar más dedicados a enseñar a esos niños que son menos. ¿Cuál es el problema? No tener las prioridades claras. O no tener las prioridades claras hace que se comprometa la palabra y se busque ahí templar gaitas, ¿verdad? O estar ahí todo el rato tratando de no pisar ningún callo, evidentemente. Yo no quiero ofender a nadie, ni quiero ser un estorbo para la obra del Señor. Pero no vamos a comprometer la palabra y lo que dice la palabra, al que le quepa el saco, que se lo ponga. Esa es la convicción. ¿Por qué? Porque no estamos aquí por las multitudes. El número no es importante. Vemos que Jesús no buscó multitudes, las multitudes le buscaron a Él. Y Él repetidamente, porque no era parte de su prioridad ministerial, se apartaba de las multitudes. ¿Cuál era la prioridad ministerial de Jesús? Versículo 1, segunda parte. El primer hecho que reafirma la prioridad ministerial de Jesús es que las multitudes se agolpan a su alrededor de nuevo. Y el segundo hecho es que Jesús enseña a la muchedumbre una vez más. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 1. Una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. La prioridad de Jesús no era atraer multitudes, pero una vez que las multitudes se agolpaban a su alrededor por razones que no eran las principales, ser sanados o expulsar demonios, una y otra vez les enseñaba. Una y otra vez. ¿Qué quiere decir les enseñaba? Bueno, utiliza el verbo más común para enseñar en el Nuevo Testamento, del cual procede, por ejemplo, en español, didáctica. Es fácil, les instruía. ¿Les instruía sobre qué? Sobre las cosas y cuestiones de Dios. Y por la forma de lo que le dice, le caracterizaba. Y era repetido una vez más. ¿Qué les enseñaba? Lo mismo que les había enseñado hasta ese momento. En primer lugar, el Evangelio. Jesús anunciaba el Evangelio. Él mismo es el Evangelio. Jesús enseñaba la palabra de Dios haciendo mención a la Escritura, citando el Antiguo Testamento, o Él añadiendo nueva revelación como Dios hecho hombre. Y les exponía el mensaje de Dios, y esta era la esencia de su ministerio antes de la cruz del Calvario. Eso y entrenar a sus discípulos. Las multitudes se agolpaban para ser beneficiados o presenciar el espectáculo. En cambio, Jesús les traía la verdad, la palabra, un mensaje de parte de Dios, Dios mismo hecho carne. El pasaje nos dice, una vez más, como acostumbraba. No es puntual ni es anecdótico, sino es lo que le caracterizaba, lo que acostumbraba a hacer y había hecho ya muchas veces más. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que con las multitudes. Fijémonos todas las veces que Jesús antes de este pasaje enseñaba. En los primeros capítulos de Marcos. Marcos 1:14. Para que veamos también ese una vez más, no es gratuito. Es más, se queda corto. Una vez más. Marcos 1:14. Comienza su ministerio público proclamando el Evangelio de Dios. Marcos 1:21, cuando entra en la sinagoga de Capernaum, comenzó a enseñar y la respuesta de la gente, 1:22, se admiraban ¿de qué? De su enseñanza. Vuelve a Capernaum, está en casa. Marcos 2:2, se reunieron muchos, tanto que no había lugar ni aún en la puerta. ¿Y él qué hacía? Y él les exponía la palabra. Sale a la orilla del mar, Marcos 2:13, toda la multitud venía a él. ¿Y qué hace Jesús? Les enseñaba. Marcos 4:1, comienza a enseñar junto al mar, viene la multitud, se sube a la barca, les enseña. Marcos 6:2, llega a Nazaret, comenzó a enseñar en la sinagoga. Se va de Nazaret por la incredulidad y rechazo de sus gentes. Marcos 6:6, ¿qué hacía? Recorría las aldeas de alrededor enseñando.
Marcos 6:34, vio una gran multitud que le había seguido y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Nos damos cuenta? Una vez más, una y otra vez, y mayoritariamente en el contexto de multitudes es que he seleccionado estos pasajes, Él les enseñaba, la multitud venía por una cosa y Él tenía clara su prioridad sin desviarse. La enseñanza y predicación era su prioridad y morir en la cruz su misión. A mí me llevó un tiempo ver esto, sinceramente, después de haber leído unas cuantas veces los evangelios. No digo para mi vergüenza. Hasta que no estudié Marcos en profundidad no me di cuenta y hizo clic y vi todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque te quedas ¿con qué? Con el milagro, con la sanación, con la oposición, con la resurrección, con la alimentación de los miles, con que Jesús anda sobre las aguas. Todo es como impresionante, ¿verdad? Y perdemos de vista el punto y la prioridad de Jesús y a veces incluso estamos tan desorientados que apuntamos al lugar equivocado. No, es que Jesús atendía a las multitudes. No es que Jesús sanaba a los enfermos. No es que Jesús ayudaba a los pobres. Claro que sí, pero no era su prioridad. Es más, recordamos el episodio en el que sus pies son enjuagados con los cabellos de la mujer, una de sus seguidoras. Y ahí hay uno de sus discípulos, que depende del pasaje que leas, no dice el nombre, pero luego haces ahí compilación y era Judas, el que llevaba la bolsa, que decía, uy, ese dinero estaría mucho mejor para los pobres si se hubiera echado a la ofrenda. Y explica ahí, ¿por qué? Porque él robaba de la bolsa de la ofrenda. Sí, para los pobres, ¿verdad? No es magia, son tus impuestos. No, es mentira, es aislar, es enfatizar, es venir con una idea preconcebida y meterla en el texto y utilizar algunos textos para dar rienda suelta a lo que yo creo que tiene que ser. Al final eso es en la práctica la suplantación de la palabra de Dios. No, Jesús enseñaba una y otra vez y residualmente hacía milagros. Recordamos aún los discípulos tuvieron que aprender esta lección desde el principio. Los primeros discípulos, ahí en Marcos capítulo 1, después de que las multitudes habían sido sanadas, enfermos, endemoniados, fueron traídos a Jesús y Jesús les sanó. Marcos 1:34, Él se levanta temprano de mañana, se va a orar y Simón, Pedro y el resto vienen a decirle, todos te buscan. Jesús, ¿qué haces aquí? Las multitudes están allí, estamos perdiendo la oportunidad. Y Jesús les tiene que decir, Marcos 1:38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Desde el principio les enseñó. ¿Por qué lo hacía? Por obediencia al Padre. Porque Lucas 4:43, en el pasaje paralelo de Marcos 1:38, añade y dice, porque para eso yo he sido enviado. Para eso he sido enviado, para que predique, para enseñar. Jesús enfrentó distracciones como todos nosotros enfrentamos. Jesús enfrentó la urgencia del momento y personas presionando y discípulos tratando de dirigirle y reconducirle. Pero Él se mantuvo centrado en sus prioridades. Lo primero es lo primero, el fundamento es lo fundamental. ¿Y qué es? La palabra de Dios, la prioridad de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros encontramos este tipo de presión, este tipo de influencia externa, interna, circunstancial. Y tenemos que una y otra vez recordar, no, esta es la prioridad. La palabra, la enseñanza, no las necesidades sentidas, no el clamor popular, no lo que la gente piensa que ha de ser o no ser, ni yo mismo pienso que ha de ser o no ser, sino lo que Dios dice que ha de ser y lo que Jesús ejemplifica porque quiero ser imitador de Cristo. ¿Quieres imitar a Cristo? Enseña la palabra. Y tú puedes decir, bueno, pero es que yo no soy predicador, no hace falta. Hombre, si eres predicador y enseñas la palabra, no eres predicador, ya te lo digo. Pero no hace falta. En tu casa, enseña la palabra. En tu matrimonio,
estudia la palabra. A los vecinos, predícales el Evangelio, eso es enseñar la palabra. Eso es lo que hace la obra y descansamos en el Señor, porque su obra solo va a hacer por medio de su palabra. Todo lo demás es periférico, es una distracción y es una pérdida de tiempo. Hay otros ministerios en la iglesia, evidentemente, importantes y necesarios, pero la prioridad es la enseñanza de la palabra en todas y cada una de las reuniones. Y este es el verdadero amor y compasión por las gentes. Ahí en Marcos 6:34, lo leímos antes de pasada, me gustaría que lo veamos con un poquito más de detenimiento. Fíjate Jesús cómo muestra su compasión. Ve que una gran multitud le sigue, tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Porque vio que eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo a continuación? ¿Cómo le movió esa compasión a la acción? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la verdadera compasión. Necesitamos la palabra de Dios. Es nuestra principal necesidad. Y si una persona no es salva, necesita el Evangelio. Esa es su principal necesidad. Tuvo compasión de su necesidad espiritual como ovejas sin pastor. Comenzó a alimentarles espiritualmente. La principal labor pastoral, enseñándoles. Ese es el cuidado pastoral. Ese es el cuidado pastoral. A veces oigo a personas que dicen, bueno, hace mucha labor pastoral y no es enseñanza. Y puede ser un aspecto de la labor pastoral, pero estamos perdiendo el punto, estamos definiendo humanamente hablando, según las necesidades sentidas, lo que es labor pastoral y no es la idea bíblica. Es alimentar. Es como hoy en día vivimos en una sociedad con tantas cosas secundarias y somos honestos, nos sobran, nos distraen. Solo hace falta que estalle una guerra o un virus como el COVID, un conflicto, para darse cuenta, necesito que salud, comida y que me dé un poco el aire, por lo menos, que me dejen salir, ¿verdad? No necesitamos tanto, a eso nos tenemos que dedicar. Qué absurdo sería tantas cosas que te distraen y al final no te alimentas, no comes, porque estás tan aturdido por cosas secundarias. ¿Qué sucedería? Te afectaría ineludiblemente. Eso sucede muchas veces en esta cultura del entretenimiento, de la distracción que cada vez va más, que simplemente estás ahí delante de un móvil bajando, que está hecho adrede así, porque saben que te van a captar, no tiene final. Y crea adicción. Pasa el tiempo, no sabes ni cuánto tiempo has estado ahí. ¿Eso es lo que te va a alimentar espiritualmente? No está mal, pero si eso lleva tu tiempo, esa distracción, las ocupaciones de la vida, y llegamos a la iglesia y más entretenimiento y más distracción y otras cuestiones secundarias. ¿Y qué sucede? Las iglesias pasan hambre y los creyentes tienen hambruna. Jesús no cayó en el activismo, ni se distrajo de su prioridad por cuestiones secundarias, se concentró en lo principal, la enseñanza. Y si esa es su prioridad, ¿cuál ha de ser nuestra prioridad entonces? ¿Cuál ha de ser la prioridad de los siervos fieles? Sin lugar a dudas, igualmente la enseñanza de la palabra. Hay muchas encuestas, y a lo largo de los años he leído unas cuantas muy interesantes. Y una de las que leí hace un tiempo buscaba la solución por medio de encuesta al peso, lo que la gente pensaba que era la solución, de cómo solucionar el declive de las iglesias evangélicas. Y las personas encuestadas contestaban con las mejores intenciones y las respuestas más representativas eran 32%, la iglesia necesita más actividades para salir del declive. 24%, los cultos han de ser más atractivos y dinámicos sin tanta predicación. 18%, hay que ser más tolerantes con lo que la sociedad tolera y que no hace daño a nadie. Nada que ver. No tenemos que ir a las encuestas para darnos cuenta de que las prioridades están equivocadas. Hace no mucho, recuerdo estar hablando con una persona que me preguntó si en la escuela dominical de los niños en nuestra iglesia solo les enseñábamos la Biblia. Yo pensé, bueno, ¿qué otra cosa les vamos a enseñar? Y a continuación me dijo, no, es que si se les enseña solo la Biblia se van a aburrir.
Claro, entonces vienen aquí para tenerles entretenidos, ¿verdad? No, vienen para enseñarles la Biblia. Evidentemente, si no son nacidos de nuevo, se van a aburrir. Eso no quiere decir que voy a sentar ahí a los niños y, venga, aunque ni me entienda, les voy a predicar. No, hay otras maneras de enseñar, hay que enseñar la Biblia, pero eso no es negociable. Bueno, luego a raíz de la lección se pinta algo, hay ayuda audiovisual. No pasa nada, pero nada tiene que sustituir la enseñanza de la Biblia. Claro que les enseñamos la Biblia, hay que leer el texto, explicar el texto, aplicar el texto. Igual, solo que hay que hacerlo con un lenguaje que ellos puedan entender. Y les subestimamos a los niños muchas veces. Siéntate con ellos a hacer deberes. Las cosas que les enseñan en la escuela, que uno tiene que ir a repasar y rascarse la cabeza a ver si les puedo ayudar. Y lo aprenden y lo hacen, y luego llegamos a la iglesia y pensamos que no pueden entender lo que es la regeneración o la justificación o la santificación. Se lo tienes que explicar desde la palabra. Y orar que el Señor cambie su corazón y les dé nueva vida, como con el resto de las personas. Sí, la palabra para todos. El declive de las iglesias no es por ninguna de esas razones que la gente decía en la encuesta, es porque la prioridad ha dejado de ser la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Esa es la razón. Buscan ser relevantes, reconocidos, eso no va a dar fruto espiritual, la obra social no va a salvar a nadie, el entretenimiento no va a aportar santificación. Solo la palabra de Dios. Pero hemos de estar convencidos desde la palabra y dispuestos a pagar el precio si es necesario. Porque a lo mejor si en tu iglesia no están acostumbrados a escuchar la palabra y empiezas a predicar la palabra desde tu convicción y empiezas a hacer cambios poco a poco y con sabiduría y con paciencia y con humildad y con consejo, no entrar como un burro en una cacharrería, ¿qué va a pasar? Que va a haber personas que estaban ahí por otras razones y ya no van a estar tan cómodos. Yo no quiero que se vayan, pero si se van a quedar por otra cosa que no sea la palabra, pues tal vez estaban en el lugar equivocado desde el principio. Y por el contrario, otras personas van a deleitarse, los creyentes que necesitamos la palabra, y otros van a añadirse a la iglesia que buscaban un lugar donde se predicase la palabra, porque finalmente es lo que necesitamos cada creyente. El alimento espiritual es lo que deseamos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada de la palabra. ¿Qué hace un niño recién nacido? ¿Qué hace un bebé? No importa si le has puesto el iPad o el sonajero última generación o tiene una cámara ahí. Ahora ya no sé cómo son las cámaras, mis hijas son mayores, pero vamos, tiene que ser eso un espectáculo, ¿no? El intercomunicador, que antes casi ni se oía. Y ahora ya, yo creo que está en 4K, ¿no? Puedes ver a los niños ahí. Se ha movido. No, ¿qué más da todo eso? ¿Qué necesita el niño? ¿Por qué llora? ¿Porque no le pusiste la cuna blanca? ¿Porque no está decorado en último modelo? ¿Porque no tiene la ropita que le gusta al padre o a la madre? No, llora por el alimento. No le importa nada más. Esa es la idea ahí. Esa es la imagen en 2 de Pedro 2. Necesitamos la palabra. Tantos creyentes, tristemente, están en lugares donde no tienen iglesias que se predica la palabra. Y es un drama. Hemos de orar que el Señor establezca más iglesias y levante más siervos de Él que prediquen la palabra. Y si estamos en un lugar donde se predica la palabra, estar agradecidos y crecer y aprovechar la oportunidad y servir de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado para que el Evangelio prospere. Y nos dediquemos a estos. Dios no tiene otro propósito ni otro método y esta es su prioridad. Dios usó a los profetas. ¿Cómo? Predicando la palabra. Dios usó a Juan el Bautista. ¿Cómo? Predicando el arrepentimiento. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, ejemplificó la enseñanza. Luego la pasó a los apóstoles. Posteriormente, Pablo, como un apóstol abortivo. Y así al resto de siervos de Dios, uno tras otro. Tenemos un gran legado. ¿Qué han hecho todos y cada uno que el Señor ha usado para su gloria y para fruto espiritual? Enseñar la palabra, que es prioritario predicar la palabra. Y luego el Señor obra de maneras que tú ni sabes, ni te das cuenta, ni hubieras imaginado. Y eso te muestra aún más. El Señor lo ha hecho.
y Él se lleva la gloria. Recordemos, Jesús encomendó esto a sus apóstoles. No solo lo ejemplificó, se lo encomendó. Él designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Les manda de prácticas, ahí en Marcos 6, a predicar en su primera misión ministerial. Y al final, despedirse de ellos en la gran comisión, ¿qué les dice? Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, lo que yo os he enseñado a vosotros primero. Se reafirma una y otra vez. Dijo, ahora id y enseñar lo que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es lo que dice 1 Corintios 1:18, la locura de la predicación, lo que Dios usa y seguirá usando como su método para traer salvación y santificación, para instruir a sus hijos, como mañana Henry va a predicar de 2 de Timoteo 4:1 en adelante, en especial versículo 2, que dice, predica la palabra. No dice, organiza actividades, ni ser una iglesia popular, ni sigue las tendencias sociales, ni tenéis que ser políticamente correctos. No, predica la palabra. Dios ha escogido este método para transmitir su mensaje. Es locura para los hombres, pero no es para Dios. ¿Vamos a estar distraídos por otras cuestiones menores? ¿Vamos a estar dedicados a otras cosas que no van a dar fruto espiritual? Jesús tenía su prioridad ministerial clara y así sus apóstoles. Ellos, después de recibir su mandato y ejemplo de su maestro, lo entendieron, les llevó un tiempo. Esos mismos que decían a Jesús, Jesús, tenemos que volver, están allí las multitudes. Después de un tiempo con Jesús, después de que Jesús les encomienda la gran comisión, después de que Jesús ascienda a los cielos, les vemos ahí en Hechos 6. Y se encuentran con un dilema ministerial, de prioridades. El número de los creyentes aumentó, el Señor trajo fruto, muchos se convirtieron, principalmente por las 2 predicaciones que el Espíritu Santo de Dios utilizó de Pedro de manera sobrenatural. Miles de miles se salvaron. Y esto conllevó que la iglesia tuviese más gente, pero con más gente vienen más necesidades. Y esta necesidad era reflejada en las viudas que había que atender porque había aumentado en número y les estaba sacando de su prioridad. Pero no iban a desatender a las viudas, lo cual era un mandato también que posteriormente se reafirma no solo en el Antiguo Testamento, sino también en 1 Timoteo 5. ¿Y qué iban a hacer? Los apóstoles lo entendieron. Dijeron, hay que escoger 7 hombres fieles, espirituales, llenos del Espíritu Santo y de buena reputación. No vale cualquiera para hacer esa labor. No, para servir al Señor no vale cualquiera. No importa en lo que le sirvas. No, hay unos requisitos. En este caso, para delegar esto, hombres fieles, leales, confiables, llenos del Espíritu Santo, gobernados por la palabra y que se viese el fruto espiritual y que tuvieran buena reputación para hacer esa labor. ¿Por qué? Hechos 6:4, para que los apóstoles se dedicasen a lo que Jesús les había encomendado. Nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, que el ministerio ahí es el servicio, de donde viene la idea de diaconado o diácono. Unos van a servir mesas y nosotros vamos a servir la palabra de Dios. Finalmente eso es alguien que enseña la palabra, un camarero. No cocina la palabra, no hace nada, solo lo trae, lo pone ahí y ha cumplido su misión. Ellos lo entendieron y el Señor bendijo la predicación de la palabra. Salvó a personas, la iglesia creció, la iglesia fue perseguida, la mayor parte de los apóstoles martirizados de una u otra forma, pero fueron fieles.
Y así ha llegado el Evangelio hasta nosotros, porque ha habido siervos fieles a lo largo de la historia que han cumplido el mandato de enseñar la palabra, predicar el Evangelio, y los momentos en los que ha habido mayor avance espiritual ha sido cuando se ha predicado la palabra, se ha enseñado la palabra, y esto ha sido el enfoque. No es magia, no, con paciencia, con tiempo, con mucha paciencia e instrucción, como dice 2 de Timoteo 4:2, confiando en el Señor. Pero mientras tal vez no veas resultados, ahí se prueba la fidelidad y el compromiso. O cuando veas resultados que pragmáticamente son contraproducentes, ahí se prueba tu confianza. El Señor va a seguir haciendo su obra, solo que serás parte de lo que el Señor hace o no, según seas obediente a lo que el Señor te ha encomendado o no. Que nada nos distraiga, hermanos, de nuestra misión y prioridad, la misma que tenía Jesús, la misma de los apóstoles. Jesús cambiaba de lugar de ministerio, las multitudes volvían una vez más, Él seguía teniendo la misma prioridad, la enseñanza de la palabra. No importa dónde, no importa cuándo, no importa si es en un sitio o en otro, nos seguiremos dedicando a lo mismo. Y así seremos siervos fieles y veremos al Señor obrar para su gloria. Y esta es nuestra oración, que el Señor levante más y más hermanos comprometidos con esto. Gracias a Dios, como congregación y interrelacionado con Berea y con colaboración con muchos hermanos, iglesias, estamos viendo cómo el Señor está estableciendo iglesias, el Señor está bendiciendo la predicación de la palabra, también con oposición, y también con altos y bajos, es parte del ministerio. En este momento nosotros estamos orando por la plantación de 8 iglesias en los últimos 4 o 5 años. Y el Señor ha hecho mucho más de lo que pensábamos ni imaginábamos. Y ha levantado personas para seguir proclamando la palabra. El Señor está bendiciendo de distintas maneras. Y otras iglesias que están siendo revitalizadas y otras iglesias que están dando continuidad a lo que ya los anteriores habían hecho. Y el Señor está bendiciendo su palabra. Y todavía nos sorprendemos. No es qué es lo que va a hacer el Señor. Y si va a haber fruto, de la única manera que va a haber fruto es de esta forma. Y hemos de estar comprometidos con ello, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestra dedicación y apoyando a aquellos que lo hacen. Puede ser que no estés en primera fila de batalla necesariamente, pero en el ejército del Señor hay muchas filas en esta batalla. Todos a una tenemos que ir en la misma dirección y ser usados por el Señor según Él nos ha dotado de dones que Él nos da para su servicio y su gloria. Hagamos nuestra parte, hermanos. Cumplamos nuestra prioridad, confiados en que finalmente el crecimiento lo da Dios por medio de la predicación de Cristo y su palabra. Esto le recuerda a Pablo a los Corintios cuando había esa rivalidad en que yo soy de fulanito o de menganito, y Pablo les tiene que corregir realmente. Ahí en el capítulo 3, una de sus muchas correcciones, tenía unos cuantos problemas y el principal era que eran inmaduros y carnales, y él les dice: ¿qué ha sucedido? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? 1 Corintios 3:5. Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído un medio de gracia, según el Señor dio oportunidad a cada uno. El Señor lo hizo. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega es una misma cosa. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. ¿Qué es esa misma cosa que somos? 9. Colaboradores de Dios. Y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. No es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Y si el Señor bendice la predicación de otra iglesia y de otros hermanos, nos alegramos, siempre que sea la predicación de la palabra y del Evangelio. Y tal vez unos han plantado y no han visto fruto,
Otros han regado y no han visto fruto, y luego han llegado otros y han recogido el fruto. Gloria a Dios por ello. Hemos de perseverar en ser fieles. Finalmente somos servidores. ¿Y cómo obra Dios? 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro ahí les recuerda cómo llegaron a ser seguidores de Cristo a partir del versículo 23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, creyentes, a los creyentes de la dispersión, a los expatriados que va dirigida esta epístola. ¿Cómo habéis nacido de nuevo? Bueno, no habéis nacido de nuevo de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas, sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Muchos memorizan hasta ahí. No, sigue. Y esta es la palabra que os fue predicada. Predicada, enseñada. Así obra el Señor. Con esto hemos de estar comprometidos, hermanos. Esta ha de ser nuestra prioridad. Y oramos que el Señor siga utilizando su palabra para la extensión de su iglesia en este país y más allá de este país. Más allá de este país. No estar ahí enfocados en nuestro ombligo. Qué a gustito estamos todos aquí. Hagamos unas enramadas. No. Tenemos que salir, tenemos que enviar a los mejores, a los que te quedarías. Sí, no envíes a todos, pero envía a alguno, ¿verdad? Entrena, predica, enseña, y según el Señor levanta personas, Él va a seguir haciendo su obra por medio de ellos. Qué bendición ver cómo el Señor obra. Qué bendición ver cómo el Señor trae hermanos con este deseo de estudiar la palabra, porque tiene este compromiso con la palabra. Qué bendición es ver cómo este año tenemos más estudiantes que nunca. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de enseñar la palabra y que sean usados según crecen en convicciones para predicar la palabra y el evangelio se extienda no solo en nuestro país. Los hermanos de Portugal, los hermanos de otros lugares con los que colaboramos están haciendo lo mismo. A eso hemos de dedicarnos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo, el cual, aún en su vida en esta tierra, nos ejemplificó la prioridad de la enseñanza, la prioridad de la palabra. A esto queremos dedicarnos en cuerpo y alma. Primero, para ser siervos fieles para tu gloria. Segundo, para realmente recibir la bendición de estar en tu palabra, Señor, y que tú obres en nosotros. Pero tercero, para que tu evangelio sea proclamado y tu iglesia sea edificada, Señor. Sabemos que ese es el método que utilizas. Ayúdanos a seguir siendo fieles a tu palabra, que es la prioridad. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.